Hermanos, espero que se encuentren muy bien. Un saludo también muy especial a los que han podido venir en medio de este aguacero tan torrencial al local bíblico, pero como también se expuso en la mañana, pues también hacemos uso de los medios virtuales, ¿cierto? Que para eso son, para cuando no se puede venir de manera presencial al local, pues aquí vemos en la pantalla que hay varios hermanos que están conectados, y desde ya, hermanos, un saludo muy especial. Gracias por conectarse y porque sabemos que si lo hacen es porque comparten ese interés en la predicación del evangelio. Antes de comenzar la predicación, vamos a orar, encomendarle este tiempo al Señor para que este mensaje sea produciendo frutos para la edificación de la iglesia. Gracias, amadísimo Padre, por esta noche que nos has regalado, Señor, porque a pesar de la torrencial lluvia, Señor, eso no ha sido obstáculo para que en esta noche podamos predicar la buena nueva del evangelio a tantas personas, Señor, que aún no te conocen, Padre amado, y que en esta noche puede ser la oportunidad para que te conozcan. Ruego especialmente para que sea tu Santo Espíritu tomando la dirección de esta prédica, y para que este mensaje de salvación sea dando fruto al 100 por 1, sea un mensaje de edificación para tu iglesia, Padre amado. Te encomendamos esta noche en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Bueno, esta predicación la he titulado Dos grandes obras maestras. Normalmente es común escuchar que en las grandes subastas donde se ofrecen las obras maestras de reconocidos, bien sean pintores, escultores, artistas, aquellas obras normalmente tienen un valor, un precio exorbitante, y que muy pocas personas pueden darse el lujo de adquirir esta clase de obras de arte. Por ejemplo, ¿quién de nosotros o muy pocas personas podrían darse el lujo de adquirir un Picasso, un cuadro de Picasso, o una pintura de Velázquez, o un cuadro de Miguel Ángel, ¿cierto? Estas obras de arte de estas personas pues tienen un valor, un precio económico bastante exorbitado. Sin embargo, quiero que en esta primera parte de la predicación del evangelio nos centremos en una gran obra maestra que Dios hizo, y aquella obra fue la creación. Vamos a hablar en esta primera parte de la predicación de esa gran obra maestra, o esa gran obra que es la creación, y esta obra fue efectuada por medio de la palabra de Dios. Cada cosa creada, cada cosa existente fue creado por medio de la palabra de Dios, y entre comillas, las Santas Escrituras emplean esta expresión, comillas, y dijo Dios. Por favor, los invito a que nos ubiquemos muy rápidamente, hermanos e invitados, en Génesis capítulo 1, y vamos a leer desde el versículo 1 al 31. Digámoslo así, que es un poquito numeroso los versículos, pero vamos a hacer una lectura muy rápida. Y por favor, para esta lectura, quiero que nos concentremos en detectar cuántas veces se consigna la expresión, entre comillas, y dijo Dios. Vamos a ver del 1 al 31 en Génesis cuántas expresiones podemos detectar, y dijo Dios. Entonces, Génesis capítulo 1, versículo 1, dice de la siguiente manera: en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Génesis 1:3. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Bueno, este fue el primer, y dijo Dios. Ya hemos detectado el primero. Génesis 1:4. Y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas. Y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas llamó noche,
y fue la tarde y la mañana un día. Génesis 1:6. Luego dijo Dios, aquí ya detectamos el segundo dijo Dios, haya expansión en medio de las aguas y separe las aguas de las aguas. E hizo Dios la expansión y separó las aguas que estaban debajo de la expansión de las aguas que estaban sobre la expansión, y fue así. Génesis 1:8, y llamó Dios a la expansión cielo, y fue la tarde y la mañana el día segundo. Génesis 1:9, dijo también Dios, aquí encontramos el tercer, dijo Dios, júntense en las aguas que están debajo de los cielos en un lugar, y descúbrase lo seco. Y fue así. Y llamó Dios a lo seco tierra, y a la reunión de las aguas llamó mares, y vio Dios que era bueno. Génesis 1:11. Después dijo Dios, otro dijo Dios que podemos encontrar, produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semilla, árbol que dé fruto, según su género, que su semilla esté en él sobre la tierra, y fue así. Génesis 1:12, produjo pues la tierra hierba verde, hierba que da semilla según su naturaleza, y árbol que da fruto, cuya semilla está en él según su género, y vio Dios que era bueno. Y fue la tarde y la mañana el día tercero. Génesis 1:14. Dijo luego Dios. Entonces aquí encontramos otro, dijo Dios, haya lumbrera en la expansión de los cielos para separar el día de la noche, y sirvan de señales para las estaciones, para los días y los años, y sean por lumbreras en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra. Y fue así. Génesis 1:16, e hizo Dios los dos grandes lumbreras, la lumbrera mayor para que señorease en el día, y la lumbrera menor para que señorease en la noche. Hizo también las estrellas y las puso Dios en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra. Génesis 1:18, y para señorear en el día y en la noche, y para señorear la luz de las tinieblas, y vio Dios que era bueno. Y fue la tarde y la mañana el día cuarto. Génesis 1:20, dijo Dios. Hermanos, aquí ya comenzamos a encontrar una gran repetición. Mire cuántas veces hemos leído la expresión dijo Dios. Aquí en Génesis 1:20, nuevamente dijo Dios. Produzca las aguas seres vivientes y aves que vuelan sobre la tierra en la abierta expansión de los cielos. Y creó Dios los grandes creó Dios los grandes monstruos marinos y todo ser viviente que se mueve, que las aguas produjeron según su género, y toda ave alada según su especie, y vio Dios que era bueno. Y Dios los bendijo diciendo, fructificaos y multiplicaos, y llenad las aguas en los mares, y multiplíquese las aves en la tierra. Y fue la tarde y la mañana el día quinto. Génesis 1:24. Luego dijo Dios, otra vez dijo Dios, produzca la tierra seres vivientes según su género, bestias y serpientes y animales de la tierra según su especie. Y fue así. E hizo Dios animales de la tierra según su género, y ganado según su género, y todo animal que se arrastra sobre la tierra según su especie, y vio Dios que era bueno. Génesis 1:26. Entonces dijo Dios, nuevamente encontramos esta expresión en la que estamos haciendo hincapié en esta predicación del Evangelio, porque vamos a darnos cuenta la importancia del poder de la palabra de Dios. Mire todas las cosas que se han creado solamente con el poder de la palabra de Dios. Luego, mire, Génesis 1:26, luego dice, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastre sobre la tierra. Génesis 1:27, y creó Dios al hombre a imagen de Dios lo creó, varón y hembra lo creó. Y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicados, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread a los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Génesis 1:29, y dijo Dios nuevamente,
he aquí que os he dado toda planta que da semilla, que está sobre la tierra, y todo árbol en que hay fruto y que da semilla, os serán para comer. Y a toda bestia de la tierra, y a todas las aves de los cielos, y a todos los que se arrastran sobre la tierra, en que hay vida, toda planta verde le será para comer. Y fue así. Último versículo, capítulo 1, versículo 31, verso 31, y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera, y fue la tarde y la mañana, el día sexto. Hermanos, de esta lectura, estos 31 versículos, observamos entonces que toda la creación fue por medio del poder de la palabra de Dios. Aquí no hubo, digámoslo así, no hubo otra cosa diferente, ¿cierto? No hubo otros elementos adicionales como cuando uno dice, no, están construyendo un edificio, entonces necesitan varillas, retroexcavadoras. No, no, no. Aquí toda la creación fue efectuada por medio de la palabra de Dios. Y ahora, de una manera pues como muy rápido, ¿quién de los que nos acompañó en la lectura nos puede decir cuántas veces se repitió la expresión y dijo Dios? 9 veces. Yo conté 9 veces. Sí, nueve veces porque hay una, y dijo Dios que no fue para la creación, que fue en la del 1:28, dijo, y los bendijo Dios y les dijo. Ese y les dijo no es un y dijo Dios en aras de crear, sino que se identifican 9 veces y dijo Dios en toda la creación. Entonces, esta primera parte de la predicación del Evangelio nos hemos centrado en esa gran obra maestra de la creación, pero ya en esta segunda parte de lo que nos queda de la predicación, quiero referirme especialmente a una obra maestra quizás más grande e impresionante que la primera, que esta primera. Es difícil imaginarse, uno decir, bueno, ¿qué cosa, qué obra podría superar la creación de todo el universo? Esto es una pregunta que uno se podría formular en esta noche y es difícil de imaginar, difícil de imaginar qué puede superar una obra maestra efectuada por Dios respecto a la creación del universo, motivo por el cual a esta obra maestra o esta segunda obra que me voy a referir es a la salvación misma, como una obra maestra perpetuada y orquestada por Dios mismo. Como vimos anteriormente, toda la creación del universo Dios la ejecutó por medio del poder de su palabra. Sin embargo, la salvación tuvo que llegar de un medio totalmente diferente. Los que ya conocemos el Evangelio, sabemos que la salvación no se produjo con un y dijo Dios. En las Escrituras no podemos ver y dijo Dios que el hombre fuese salvo y el hombre fue salvo. No, eso, la palabra de Dios no nos manifiesta que la salvación llegó de esa manera, ¿cierto? La salvación llegó de otra manera muy diferente, con otros elementos muy especiales, a diferencia de la creación. Vamos a ubicarnos en Juan capítulo 1, versículo 1 en adelante. Juan capítulo 1, versículo 1 en adelante. Bueno, gloria a Dios, eso la lluvia para que nos permita disfrutar un poco más la predicación. Bueno, Juan capítulo 1, versículo 1 en adelante dice, en el principio, ¿quién era? Era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Vamos a hacer ahí una breve pausa. Todo fue creado por el poder de la palabra de Dios, ya que dice que el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Ese verbo hace referencia a nuestro Señor Jesucristo. Este era en el principio con Dios. Versículo 3. Todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que había sido hecho fue hecho. Pregunta, de las cosas creadas por el universo, ¿qué cosas fueron creadas que no hubiesen o que no hubiesen comenzado con Él? Y dijo Dios, ninguna, porque toda la creación, como acabamos de leerlo, estos 9, y dijo Dios, fueron los 9, dijo Dios, empleados en todos los elementos de la creación. O sea que no hay ninguna cosa
creada que no hubiese sido hecha por medio de la palabra de Dios. Entonces, recapitulemos, versículo 3. Todas las cosas por él fueron hechas y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho, por lo que ya explicamos. En él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Versículo 9. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no lo conoció. A lo suyo vino y a los suyos no lo recibieron. Mas a todos los que lo recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad para ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Este verbo, y dijo Dios, habitó entre nosotros. Y dijo Dios, a lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. Y dijo Dios hace más de 2000 años en el pueblo de Israel, el pueblo escogido por Dios. Vino, fue rechazado, fue crucificado. Pero a los que lo aceptaron, ¿qué sucedieron con los que le aceptaron? Les dio un privilegio de ser llamados hijos de Dios. Sigamos con el versículo 14, que es una de las partes esenciales. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan dio testimonio de él y clamó diciendo, este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. ¿Qué cosa de las creadas fue antes que el verbo? Absolutamente ninguna, porque el verbo fue el que las creó. La palabra de Dios fue la que los creó. No hay una cosa que sea más antigua, anterior al verbo, anterior al Señor Jesucristo, jamás. 16. Porque de su plenitud tomamos todos y gracia sobre gracia. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Este verbo hecho hombre nos puso en evidencia al Dios mismo. A Dios nadie lo ha visto, pero ese unigénito Hijo de Dios vino, se encarnó y vimos la gracia del Padre, vimos la gracia de Dios reflejada en Él. Retomemos el versículo 16 que dice, porque de su plenitud todos tomamos y gracia sobre gracia. El Hijo de Dios, Dios mismo, el verbo hecho hombre, lleno de gracia, de verdad, de esa gracia de verdad es la que nos apropiamos cada uno de los hijos, que lo hemos aceptado, tomamos un poco de esa gracia, lo abrazamos, ¿por qué? Porque qué gracia hay en nosotros, qué gracia hay en un vil, miserable pecador, absolutamente ninguna. Pero esa plenitud que Él tiene, de esa gracia sobre gracia con la que Él vino, pues de esa gracia es la que nos aferramos. Pero quienes se aferran, no todos se aferran. ¿Por qué? Porque de esa plenitud solamente se puede disfrutar cuando se ha reconocido al Señor Jesucristo como Dios y Salvador. Si tú no lo has aceptado en esta noche, déjame decirte que esa plenitud de la que goza el verbo, de la que vino el verbo encarnado, no es para ti. No es para ti, ¿por qué? Porque no lo has aceptado como Dios y Salvador. Y es que Dios, para brindar la salvación al hombre y permitirle entrar en su presencia, aquella no fue obtenida o efectuada de una manera y Dios dijo, como los que se emplearon en las 9 veces de la creación. Ya hemos visto que el verbo, y Dios dijo, se tuvo que encarnar, cosa que no fue necesaria para los demás elementos de la creación, sino que fue necesario un sacrificio para que
se efectuase esta segunda obra maestra a la que estamos refiriéndonos esta noche, porque la primera fue la creación, esta segunda obra maestra sí requirió un sacrificio, cosa que no requirió la primera. Esta obra maestra sí requirió un sacrificio y aquel sacrificio fue hecho para satisfacer la justicia de Dios. Vamos por favor a ubicarnos ahí mismo, ahí mismo en Juan, el versículo 29 del capítulo 1, que dice: el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El Cordero de Dios representaba ese sacrificio que se tenía que producir para satisfacer la misma justicia que Dios exigía. Recordemos que precisamente el pueblo de Israel tenía que ofrecer continuamente sacrificios delante de los sumos sacerdotes, delante del sumo sacerdote, para justificación, para perdón de los pecados, y era algo transitorio, era algo que no tenía una perdurabilidad continua, era algo que se tenía que hacer permanentemente. Romanos capítulo 8, versículo 1, por favor, para que contextualicemos este sacrificio que conllevó esta segunda obra maestra. Romanos capítulo 8, versículo 1 dice: ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Dios envía, mire, es sumamente especial lo que relata el verso 3, porque inicia con un porqué. Ese porqué va a dar una explicación del por qué fue necesario un sacrificio. Dios mismo nos está diciendo, nos está explicando cuál fue la razón de ser, de haber enviado al Verbo Creador para esta obra maestra. El versículo dice: porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil para la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne, de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. Definitivamente, hermanos, qué gran privilegio es que el Señor Jesucristo fuese sustituto perfecto para que toda esa carga del pecado fuese castigada. No en nosotros los que lo hemos aceptado como Dios y Salvador, porque sabemos que la paga del pecado es la muerte, y absolutamente ninguna persona podría haber soportado esa carga tan inmensa, que la tuvo que soportar nada más ni nada menos que el dijo Dios. O sea, ese creador del universo tuvo que soportar esa carga tan infinitamente pesada. Imagínese la comparación de cuánto pesaba el pecado, que no podía ser cargada por un simple ser humano, por un simple mortal. Tuvo que ser necesario que el Verbo, creador de todo lo visible e invisible, tuviese que ser encarnado para soportar esa carga. Definitivamente la carga del pecado de la que nos estamos refiriendo en este versículo no es una carga insignificante, es una carga que, si lo analizamos detenidamente, pues que venga el Hijo Dios, que venga el Verbo creador del universo a soportarla, es porque realmente era algo imposible para el hombre. Sería bueno, hermanos, que siempre que tuviéramos presente que el universo, o que pensáramos siempre
que el universo fue creado por medio de la palabra de Dios, también fuéramos conscientes del distanciamiento que genera el pecado del hombre. Ese pecado genera un distanciamiento tan grande, tan infinito entre Dios y el hombre, que como lo hemos dicho ya repetidas veces, el verbo tuvo que venir para estrechar, para disminuir, para acercar algo que el pecado ponía inmensamente lejos del alcance del hombre. Vamos a ver qué distancia, o vamos a ejemplificarlo por medio de la escritura, qué tanto aleja el pecado al hombre de Dios. Por favor, Lucas capítulo 16, versículo 19. Lucas capítulo 16, versículo 19 nos habla de la siguiente manera. Había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro que estaba echado a la puerta de aquel, lleno de llagas, y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico. Y aún los perros que venían y lambían las llagas. Versículo 22, aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos, estando en tormento, y vio de cerca o vio de lejos. Bueno, entonces ya vamos, ahí nos estamos dando cuenta de más o menos cómo se comienza a describir ese distanciamiento que genera el pecado, o más bien del hombre que muere sin la justificación de sus pecados, porque pues todos, absolutamente todos, hemos cometido pecado, pero una cosa es cometer pecado y otra cosa es morir sin la justificación del pecado. Entonces, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo: Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida y Lázaro también males, pero ahora está consolado aquí y tú atormentado. Además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quieran pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar acá. Una gran cima. Este distanciamiento de esta gran cima puede darnos un concepto, o puede darnos de pronto una ilustración. ¿Cuál es la distancia o qué tan lejos pone el pecado a un hombre que muere sin la justificación de Dios? Recordemos pues, hermanos, que Cristo se ofreció una sola vez y para siempre para quitar de en medio, para borrar esa distancia, para cancelarla, para anularla. Esa gran cima de que acabamos de leer, donde Abraham le dice: hijo, una gran cima está puesta en medio de los dos. De allá para acá no se puede, ni de acá para allá tampoco. Entonces, Dios mismo, el verbo mismo, se presentó una vez y para siempre. Sufrió una vez y para siempre en el madero de la cruz el pago, el castigo que merecían nuestros pecados, para hacer justicia de Dios en él. Por eso, hermanos, la gran conclusión que podríamos sacar esta noche es: si pudiéramos sopesar en una mano la obra maestra de la creación, que es una obra maestra sin lugar a dudas espléndida, pues por eso se llama obra maestra, porque solamente puede venir de un maestro. La creación y todo lo que conllevó, los 9 dijo Dios, y en la otra mano pusiéramos la salvación misma, pues son dos obras maestras sumamente impresionantes y que los hijos de Dios
cada vez que las estudiamos, quedamos más y más admirados. Pero si tuviésemos que decir esta noche, quizá cuál de las dos obras es más superior a la otra, no podríamos tener ninguna duda en decir que la obra de la salvación es una obra aún más perfecta, es una obra aún más espléndida que la creación misma, porque la creación, como ya lo hemos estudiado en esta predicación, no hubo necesidad de que el verbo fuese sacrificado para la creación. Para la salvación sí fue necesario. Ahora te pregunto, si el verbo fue necesario para tu justificación, ¿qué quiere decir eso? Quiere decir que eres muy valioso para Dios. Porque si estamos diciendo que la creación no tiene o no es tan magnífica como la salvación, y si el verbo se encarnó para que tú fueses justificado, Dios le está diciendo, es que tú eres más valioso que cualquier otra cosa. Tu salvación es de gran precio para mí. Tan es así que pongo a mi hijo para que te rescate. Por eso es que la palabra de Dios dice que aquel que rehúsa a recibir este verbo, a recibir la encarnación y la justificación que da gratuitamente este verbo, la ira de Dios está sobre él. Esa ira de Dios que representa despreciar la encarnación de aquel que creó todo lo visible y lo invisible, que fue al madero de la cruz, y aún así aquella persona se atreve a rechazarlo. Por eso es que dice que es inexcusable. Una persona que no acepta al Señor Jesucristo a los ojos de Dios es totalmente inexcusable. La invitación que te puedo hacer esta noche es que si aún no has adquirido esta obra maestra de la salvación, quizá tu bolsillo no te dé para comprarte un Picasso o para comprar una obra de Miguel Ángel o una obra de Velázquez, de aquellas obras que se exhiben en museos, no, pues difícilmente habrán algunos cuantos mortales que puedan tener el bolsillo para comprar un Picasso. Pero si aún esta noche no has adquirido esta obra maestra de la salvación, que supera cualquier obra creada por un ser humano, te invito a que esta noche salgas de este lugar con una gran obra maestra y que es totalmente gratuita. No tienes que tener en tu cuenta, no tienes que tener en tu bolsillo millones de dólares para adquirir esta obra maestra. Vamos a concluir la predicación leyendo Hebreos capítulo 9, versículo 24 en adelante, para que ejemplifiquemos ya esta parte de la obra maestra de la salvación. Hebreos capítulo 9, versículo 24, dice de la siguiente manera: porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios. El Señor Jesucristo, cuando la persona que lo ha aceptado como Dios y Salvador, el Señor Jesucristo se presenta ante Dios como si fueses tú el que se te estuviese presentando. Tú que debes presentarte ante el Dios creador del cielo y la tierra, no te presentas, se presenta es el Señor Jesucristo, ese sustituto lleno de plenitud, lleno de gracia, y por ende eres acreedor de la salvación, por ende eres justificado. Pero si este versículo 24 dice, presentarse ahora por nosotros ante Dios, ¿cómo será un ser humano con todos sus errores, con todas sus falencias, con todo el peso de su pecado, con todo el peso de sus transgresiones, presentarse ante Dios él solo, presentarse sin un sustituto? Los resultados ya los leímos.
Una gran cima hay entre vosotros y vosotros. El resultado ya lo sabemos y es que automáticamente te vas al otro lado de la cima. A ese lado de la cima nadie va a querer estar. ¿Y por qué sabemos que nadie va a querer estar? Porque acá hay un testimonio. Mira, ese hombre rico decía, manda a Lázaro para que me refresque la punta de la lengua. Esta persona definitivamente no la está pasando bien al otro lado de la cima. Está angustiado. Y eso es lo que queremos con la predicación del evangelio. Nos preocupamos por tu bienestar espiritual. Nos preocupamos porque a la hora de tu muerte no vayas a estar sin el Señor Jesucristo al otro lado de al otro lado de la cima. Apropiate de esa gran obra maestra de la salvación. Bueno, gracias, amadísimo Padre, por este tiempo tan maravilloso, tan especial que has permitido para la predicación del Evangelio, Señor. Gracias porque esa obra maestra de la creación es una obra que cada vez que la leemos en Génesis nos llena de maravilla, nos llena de emoción saber cómo te tomaste el tiempo, cómo te tomaste cada elemento de la creación con tanto amor, con tanto cariño, y lo creabas con el poder de tu palabra. Y dijo Dios, crece el cielo, crece la tierra, crece todos los seres vivientes que hay, Señor, pero esta obra maestra de la creación se ve desplazada por también esta obra maestra de la salvación, de la cual nos apropiamos, Señor, los que hemos creído en tu nombre. Gracias porque para adquirir esta obra maestra no requerimos ir a museos de arte, no requerimos ir a galerías y consignar toda nuestra cuenta bancaria, consignar todo lo que hay en nuestros bolsillos, porque es una obra maestra que adquirimos gratuitamente, Señor. Rogamos por aquellas personas que aún no te conocen, Señor, que aún desconocen la importancia de adquirir esta obra maestra, Señor, que sea tu Santo y noble Espíritu convenciéndolos de la necesidad, Señor, porque sabemos que el pecado definitivamente genera un gran distanciamiento, Señor, de tu presencia, un distanciamiento en el cual verdaderamente las consecuencias son totalmente desagradables, Señor, son totalmente indeseables. Pero esta noche, Señor, el día de salvación es hoy, la noche de salvación es esta noche, Señor, y sabemos que este mensaje puede cambiar el destino de muchas personas que aún no te conocen, Señor. Te damos gracias también porque ha cesado la lluvia, justamente en el momento de la predicación del Evangelio, Señor, y no hubo ningún obstáculo para que no pudiésemos llevar esta buena nueva de la predicación. Y también te damos gracias por estos medios tecnológicos, Señor, porque tantas personas que no pudieron desplazarse al local pudieron escuchar el mensaje por medio de estas aplicaciones, Señor. Rogamos que nos guardes y nos protejas en nuestros regresos a la casa, Padre amado, y encomendándote también nuestras labores de esta semana, Señor, que nuestras labores, nuestros trabajos sean para gloria y honra de tu nombre. Te damos gracias en nombre de nuestro Señor Jesús. Amén.